esta cualidad del sincretismo religioso, este poder del sincretismo religioso, esta importancia del sincretismo religioso ha sido de beneficio para que mucha de la sabiduría que los abuelitos, que los abuelitos siguen preservando, ha servido demasiado para que todos nosotros podamos ahora sí que disfrutar, ¿no? Disfrutar de esta todavía actual trabajo, actual ceremonias. Al mismo tiempo, lo que pasó con los cronistas, pues de esa etapa, ¿no? De esa etapa de la llegada de los invasores. Claro que, como ustedes sabrán, ¿verdad? Que estos cronistas, como muchos lo revelan, lo develan dentro de este camino, ellos no tenían la intención de preservar este conocimiento, pero lo utilizaban para poder entender a los nativos y poder encontrar la estrategia de cómo someterlos a su religión. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, para uno de los protectores, y esto lo vamos a trabajar en esta trecena, uno de los protectores que la mayoría de los practicantes de este camino lo siguen invocando y trabajando como protección. Hay una imagen que se le llama en el sincretismo religioso, las ánimas del purgatorio, ¿no? Que es diferente a la ánima sola. La ánima sola es la ánima sola es un personaje, ¿no? Ánima sola es un personaje que, que no puede trascender, no puede llegar al Mictlampa por cierta situación. Pero las ánimas del purgatorio son ancestros, son abuelos que desde el Mictlampa en donde están, siempre, siempre nos pueden proteger. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver? Para para nuestros ancestros, igual para los abuelos en este tiempo, en esta actualidad, se sigue practicando. Entonces, ¿cuál es la ceremonia? Se les pide, por ejemplo, ahorita se abre un portal esta noche, ¿no? Que inició desde el día 20, 21, 21, 22, 23 y 24. Hoy es el día 24. Hay un quinto día, sí, mañana. Mañana es el quinto día de este trabajo. Son cuatro, son cuatro portales, ¿sí? Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. Oriente, norte, poniente y sur. Pero ¿para qué el quinto? Nosotros somos el quinto portal. Por eso son los cuatro jades. Por eso son los cuatro tezcatlipocas. A todo esto, entonces con las ánimas del purgatorio, ¿qué se les pide? Protección, ¿no? Si vas a hacer algún trabajo muy especial, sobre todo energético, les dices, ¿no? Les agradezco por todo lo que me han dado y por todo lo que no me han dado. Tal vez no me he dado cuenta lo que ustedes hacen por mí, pero grandes abuelos, ánimas, ¿no? Del purgatorio, ayúdenme, acompáñenme, ya estoy haciendo mi pedimento, acompáñenme en este sendero, en este trabajo, en esta ceremonia que voy a hacer. Me comprometo no olvidarme de ustedes.
Les ofrendo agua y esta agua le vamos a echar 4 pizcas de sal. Les ofrezco su mezcalito, les ofrezco flores, miel. ¿Mm? Eso es lo que yo les ofrezco. Ese es mi compromiso. No olvidarme del favor que ustedes me están haciendo, ¿no? Y no precisamente estamos hablando, pensando en la religión católica. Ahora bien, cuando nosotros lo traemos a colación el día de San Juan, que precisamente se empezó desde el 21 y coincide con el solsticio, el 21, 22, 23 y 24. De ahí, el abuelito Tonatiuh ha llegado a lo máximo hacia el norte. Nuevamente de ahí regresa. Hasta el 21 de diciembre llega hasta la parte sur, que es el solsticio de invierno. Otra vez regresa, renace, regresa otra vez. Cumple ese ciclo. Sí. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso que les estoy hablando de las ánimas, los abuelos del Mictlampa, el por qué hicimos las 13 prácticas nahuálicas? ¿Por qué creen? Porque llegamos al lado máximo del norte y en el norte se representa espacialmente y físicamente el rumbo de los abuelos. Sí. Por eso, si el día de hoy ustedes quieren hacer una ensoñación, esta es la número 13, si no lo hicieron en la mañana y lo quieren hacer hoy en la noche, ¿se puede? Sí. El día de mañana yo ya les doy las herramientas para trabajar con la trecena de Secoatl. Y uno de ellos es la plegaria con los abuelitos, ánimas del purgatorio. Solo que ojo aquí, hermanitos, con ellos no es gratis. ¿Cuál sería el pago? Lo que les acabo de decir. Su agüita con 4 pizcas de sal, su mezcalito con un jarrito de barro, o si tienen, le decimos nosotros un caballito, ponerle. ¿Para qué? Para que nos acompañe en estas prácticas nahuálicas. Claro, y ya usted ya no nos va a acompañar, sí, yo los voy a acompañar, pero no hay nada mejor que aquel conoce su hogar, ¿me entiende? Es como si ustedes ahorita me invita el abuelito Metoshli en California, pues yo no conozco por allá, pero él sí, ese es su hogar, sabe de los espacios donde yo puedo pedir sabiduría. Sabe de los espacios sagrados que él ya ha detectado. O me voy a la Ciudad de México. Los que viven allá ya saben los espacios que son sagrados y que sabe que son portales de energía. ¿Me entiende? Esto es lo mismo. No es lo mismo que nosotros los acompañemos en la ensoñación que ellos como abuelos viven allá. ¿No? Y ahí en nuestra petición que le vamos a decir qué es lo que estamos buscando. En mi caso, de manera personal, lo que siempre he pedido es, deme la oportunidad de conocer la medicina que necesito para mis hermanos, la medicina de la sabiduría, la medicina del amor, de la comprensión, del entendimiento, el de desprenderme de lo que tengo desde acá, de lo material. Tengan, esto es para ustedes, ¿no? Es lo que yo pido. Pero igual ustedes a lo mejor piden
pues tienen en mente, a lo mejor tienen en mente otra cosa, lo que están pidiendo. Sabiduría, a lo mejor nada más. Sanación, no lo sé. Y entonces cuando nosotros nos encomendamos con ellos, ¿qué hacemos? Es como es nuestro guía. Ven para acá. Aquí puedes pedir eso que estás buscando. Acá tú puedes pedir. Literal, nos van a dar un tour, ¿no? Nos van a dar un paseo en ese espacio, ¿verdad? Y cada cuando les vamos a poner esta ofrenda diario, vamos a comprar una veladorita de este tamaño que tarde 13 días, ¿no? De este tamañito. Que tarde 13 días le prendemos. A ver, suponiendo que esta es mi veladora, le doy 4 alientos. Mi intención es que esta veladora se los ofrenda a ustedes, abuelitos. Lo prendo. Va a estar prendido todo el tiempo, día y noche. Y 2 velitas les ofrendo a ellos para que nos guíen. ¿Entienden? Eso por el espacio y tiempo sagrado en el que estamos ahorita. Estamos mucho más al rumbo norte. Justo mañana cuando iniciamos esta trecena. ¿Sí? Por eso es la gran importancia de caminar sobre las trecenas. ¿Sí? Esa es la gran importancia que nosotros podemos empezar a vibrar. Ahora bien, esta noche es un buen momento para trabajar, para buscar ese portal, para buscar ese portal y entrar en estos espacios. Su servidor, después de la clase, pues yo como les he dicho, soy un eterno aprendiz, ¿sí? Y eso nos ayuda mucho, tener en la mente, soy un eterno aprendiz, soy un eterno aprendiz. Eso ayuda a disciplinar tu ego, que al ratito, no, pues lo que yo diga es oro molido. No, porque sigo aprendiendo, ¿no? Entonces, un ratito, pues nos vamos con esta aventura de búsqueda de un portal. Está en el rumbo sur, ¿no? ¿Para qué? Porque mi intención es encontrar esa fuerza de voluntad, que a pesar de todo, yo siga buscando, yo siga permanente, fuerte, con mucha salud, con mucha virtud. Sí, a veces uno se siente solo en este camino, y yo los entiendo, y a veces así nos sentimos. Pero cuando volteamos a ver, decimos, bueno, no, no vengo solo. Ven, volteo. Tengo a mis hermanitos acá que me confían. Entonces, ¿por qué tengo yo que desesperarme? ¿No? Por eso les digo, hoy es un buen momento de buscar ese espacio. Físico, sí, hermanitos. Voy a una montaña. De hecho, la entrada es, el portal es esa orilla del río. Ustedes ya lo conocen. Es el Ahuehuetito. Es en ese lugar. ¿A qué hora? 12:45. 12:45, justo la vibración de la energía. Sí, se va a llevar ofrenda. Sí. No es la misma vibración de día y de noche. Sí. En este le llaman algunos Noche de San Juan, claro, que está en el sincretismo religioso. Está en esto, miren, esto que está aquí.
estos evangelizadores, yo les llamo más como invasores, pero pues no hay rencor, ya lo que pasó, pasó. No lograron toda su intención, ¿sí? Para ellos, Tlaloc es él, precisamente es San Juan Bautista, porque hemos de recordar que San Juan Bautista, como dice su nombre, bautizaba en el río, les echaba agua, ¿no? Los bautizaba con agua. Pero para nuestros abuelos, este día, a partir del solsticio de verano, se hace la siembra de la flor de cempasúchil. Es la primera etapa, ¿sí? Para que en el mes de septiembre, que era Tlaxochimaco, ya estuvieran floreciendo. Porque recuerde que cuando llegaron estos amigos, todos lo quisieron unir. Por ejemplo, para nuestros abuelos es Miqueiluit, la ceremonia de nuestros ancestros que ya murieron. Pero para los religiosos, los católicos, ¿no? El Día de los Fieles Difuntos. Y lo recorrieron hasta fines de octubre. Y los abuelitos, no. Para ellos empieza parte de agosto y septiembre, Tlaxochimaco, cuando llegan los, los que fallecieron como niños. Por eso, en este día, en este momento, se hace la siembra de la flor de cempasúchil. ¿Tiene relación? Sí, porque el sol llega a lo máximo hasta el norte. Es un mensaje. Hay que prepararse para esperar a nuestros abuelitos que ya trascendieron hacia el Mictlampa. Pero no es tan solo eso. En este día, el gran abuelo Tlaloc nos habla de conectarnos nosotros a través de nuestra palabra con, con, con la energía del agua. Sí, algunos le llaman el monstruo de las aguas, que le dicen Ahuizotl, que puede encarnar, puede nahualear el llanto de un niño. Eso hay muchas leyendas. En su colita tiene una mano que cuando tú te acercas te atrapa y te lleva, dicen, y te lleva al inframundo, te mata al final del lago. Ese es una metáfora. Lo que realmente dice, tú vas a donde hay un manantial de agua. Por eso nos vamos nosotros a la orilla del río, ¿no? Por eso no nos vamos a la cueva, no, nos vamos a la orilla del río. ¿Para qué? Para conectarnos con este ahuizotl. ¿Quién nos llevará al Mictlampa para conectarnos como un portal, entrar y salir hacia este mundo terrenal? Como la imagen que les muestro yo aquí. Ven ustedes que con la mano derecha, fíjense el dedito gordo donde lo pone, por eso es importantísimo entender el poder de las manos, ¿no? El dedito gordo conecta la energía en la boca de Tlaloc y en la boca de Ahuizo. O sea, Tlaloc es el puente, es el portal junto con Chalchihuitlicue para entrar. ¿Y a qué vamos a ese portal? Por herramientas, por sabiduría, por fortaleza, por una visión, por un entendimiento. ¿Cuál es mi misión? Sí. Una de las cosas que debemos de pedir en este portal, es lo que dicen los abuelitos, no lo digo yo, es
entendimiento, acá, acá, que nos permitan, que nos permitan entender el por qué estamos en este plano existencial. ¿Por qué estamos vivos hoy? ¿Por qué estamos aquí? ¿Sería por casualidad? Ajá. ¿Sería por casualidad? No. Es como encontrar un por qué y para qué estoy aquí. Es lo que se busca en el portal. Ahora, que si tú vas y dices, es que yo voy por el oro, por todo eso pasa a lo secundario. Tienes entendimiento, tienes la virtud de la sabiduría, el poder de la sabiduría, todo lo demás llega por añadidura en abundancia. Pero la recomendación es, así como te llega en abundancia, también comparte en abundancia con los demás. No lo acumules, porque eso te nublará tu mente. Algunos dicen, es que en los cruces de caminos, sí, pero es otra ceremonia, es otra petición. Se abren las puertas de él, ¿no? Sí, sí, si son tus intenciones, hoy es el día, hoy es el día, en la noche, claro, en un cruce de caminos, llevas tu ofrenda y tú sabes qué es lo que vas a pedir, aunque no les recomendaría. No, yo no lo he hecho, pero por lo que me han contado los abuelitos, no es tan recomendable. Solamente en casos muy desesperados, pero el pago es muy fuerte. No. Bueno, a todo esto nosotros, el día de hoy, nada más en el plano terrenal, yo voy caminando y me pongo ahí, hago mis ejercicios y me conecto, sí se puede, pero también lo podemos hacer en el Mictlampa, en nuestra ensoñación. ¿Por qué creen que a muchos en estos 13 días de los ejercicios de las prácticas nahuálicas que hicimos, muchos se conectaron fácilmente? No es casualidad, es, es el momento adecuado, en el espacio adecuado, en el amochli adecuado que sucedió esto. No, y a mí me sorprende muchos de los hermanitos que me escriben, hermanitas, oiga, yo hice esto. Dije, no, pues qué bueno que estás avanzando. Para mí es una gran satisfacción saber que mi labor no ha sido en vano, ¿no? Que a veces digo, ¿valdrá la pena esto que estoy haciendo? Cuando leo su compartir, su vivencia, digo, sí lo vale y seguiré en este camino, ¿no? Entonces, ese es el portal, hermanitos. Y no lo digo yo, está en los libros sagrados de los abuelos. Vean, este que está aquí. Es esta energía del cielo, ¿no? Vean, son 13. Son 13 estas vírgulas de la palabra, junto con el colot, el alacrancito, tiene tres. Desde ahí nos va diciendo tres. ¿Y el color somos nosotros? Sí, hermanitos, somos nosotros ese alacrancito, que debemos de caminar en esta trecena, de conectarnos con Xiuhtecutli, el Señor del Fuego Celeste que está en el centro. Les decía yo, Xiuhtecutli también se le llama como centrador, porque te da la visión. Y es lo que hace el alacrancito. A veces el alacrán con su propio aguijón se lastima, se hace daño. Nosotros también a veces así, hermanitos, nos autosaboteamos.
Aunque decimos, estoy firme con mis convicciones, pero en un momento de desesperación es que no pude hacerlo. Tranquilo, tranquilo, no te desesperes. Así como el cielo espera esa luz de Tonatiuh, esa luz oscura también, así espera espera la abuelita Mesli, así también. Así como el abuelito Tlahuizcalpantecutli, la estrella, oigan, la estrella grande, la estrella Venus, la la luz hermosa, ¿eh? Tlahuizcalpantecutli, la estrella grande, cada 8 años va avanzando en su ciclo, pero hay otra cosa, el número 8, pero hay otra cosa, trabajar con Tlahuizcalpantecutli es la estrella de la sabiduría del amanecer. Por eso, por eso hicimos las prácticas nahuálicas a las 4 de la mañana. A partir de las 4:33 empieza a vibrar ya el abuelito Tlahuizcalpantecutli. ¿Mm? Ahora en estas prácticas con Secoatl, vamos a trabajar con Xolotl y Tlahuizcalpantecutli. ¿Ah? ¿Y cómo? Bueno, este Xolotl con Tlahuizcalpantecutli, ¿qué nos dice? Xolotl buscamos cómo transformarnos y esa transformación, ese cambio nos llevará como esa luz hermosa de la estrella grande, que es Venus. Y nosotros nos sentaremos a aprender, a observar, a recibir la creación de esa ofrenda. ¿Y a dónde nos sentaremos, hermano? Aquí está. Aquí está el Icpali. Si se dan cuenta, está vacío ese Icpali. Solo que es pequeño. ¿Sí? ¿Qué significa ese Icpali pequeño, ese asiento pequeño? Aprende con humildad. Domina tu ego, que está representado, tu Tezcatlipoca, que está representado en la piel del ocelote, que está aquí, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 es, deja morir ese ego. Aprende con humildad. Cuando tú aprendes con humildad, aprendes más. A que cuando dices, ¿qué me puede enseñar? No, pues. Y ahí está, perdón por la expresión, ahí está la pendejez de muchos abuelitos de tradición. Dicen, yo soy el que sabe. Aquí yo te digo que sí, que no vas a hacer. Es que no es así, no es así. Todos traemos sabiduría. La misión de un abuelo o de un jefe de grupo, jefe de danza o lo que sea, de Calpuli, es, su mayor logro debe de ser ayudarles a recordar su sabiduría ancestral, no de discriminarlos, no de bloquearlos jamás. Aprender a enseñar en la libertad, aprender a enseñar y a compartir la sabiduría en el amor y en el poder tan grande de de la libertad. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, créanme que tenemos miedo. Decimos, es que si me supera mi alumno me va a superar.
Y al ratito él va a andar dando cursos y yo ya no voy a tener trabajo. Es una mentira. La abundancia en el universo hay para todos, hay para todos. Y en montañas si lo queremos ver. Solo hay que saber pedirlo, saber crearlo. Porque muchos dicen, como a mí una vez me lo dijeron, espera que el gran misterio decida qué sí, que no te puede dar. Oye, sí, ¿por qué no me dices cómo le hago? Y yo lo hago, ¿no? O como decimos en alguna plegaria, ponme donde hay, ya lo demás yo me encargo, ¿no? Póngame donde pueda yo aprender la sabiduría en el grupo, en el espacio, en el tiempo, donde yo pueda aprender lo demás, déjamelo a mí. O dame una señal donde debo de estar. Al igual que el abuelito Tlahuizcalpantecutli, la estrella hermosa. Eso es lo que nos dice. Él no dice, hoy es mi cumpleaños y hoy no estaré con ustedes. Él está ahí, pero también tiene su ciclo. En un ciclo aparece, en otro ciclo ya no está. ¿Qué nos quiere decir? Que hay momentos también de donde podamos iluminar a los demás, pero hay un momento que también tranquilo, déjalo. Lo que yo les digo, ¿no? Decirle, bueno, varios hermanitos me dicen, oiga maestro, es que yo también quiero aprender en el otro grupo, hay unos cursos. Ve, capacítate, aprende lo máximo, enriquece tu sabiduría, pero no te vas a molestar si voy con otro maestro. ¿Por qué? Usted no me pertenece, no es ninguna propiedad. Usted es mi hermano, usted es mi compañero, usted es parte de mi familia. ¿Y qué es lo que quiere la familia? ¿Qué es lo que quieren los hermanos? Pues lo mejor para ti, ¿no? Que si te va mucho mejor, qué bueno. Algún día me lo puedes compartir lo que tú aprendes. Adelante, ¿no? Eso es lo que yo les decía algunas veces. Yo quiero maestros, no seguidores. ¿Por qué? Porque con un igual entre nosotros, con un igual entre nosotros podemos decir, oiga, ¿qué ha aprendido? ¿No? No se va a sentir intimidado el hermanito o la hermanita de decir, ¿qué dirá el maestro? Él es maestro, yo no lo soy, ¿no? Somos Temastiani. Entonces, busquemos estos portales, ¿sí? Y aquí está, miren, vean, ven este personaje. No hay nada más que explicar, vean. Está en un cuerpo de agua, que este agua tiene espuma y él está danzando. Aquí está, miren el portal, la llave del portal, ¿sí? Que justamente no está rígido, parado, ¿no? Está danzando, la danza de la vida. El de hacerlo con armonía, con conexión. Yo sé que los que son danzantes van a entender mejor porque danzar no es espectáculo, no. Que ya hago esto, que me doy una marometa acá, que. No, no es espectáculo. La danza es algo sagrado, es una conexión con el abuelito fuego, con el aire, con Yeyecatl, con el agua, con Tonantzintlan, en la vibración de la tierra. Armonizo, ¿no? Hago los movimientos para conectarme. Y es lo que está haciendo aquí el personaje. En la mano derecha tiene dos lesnas de hueso y de maguey. Dice, pues te tienes que esforzar, mi hermano, para que tú te puedas conectar con las plantas y con los animalitos. En la parte tiene el conito de Quetzalcóatl. Miren aquí, ¿no? Pues es eso, conéctate con lo material y con lo espiritual, ¿no?
Y en la parte de arriba tenemos a un personaje sentadito tranquilo en su templo sagrado con con su lesna de hueso y de maguey, ¿no? En como a Getsamani, ¿no? Porque también es una disciplina el silencio. Y vamos a caminar en este medio, miren. Vamos a empezar a caminar ya en medio. Vamos elevándonos hacia el término de la gestación. Bueno, el día de hoy, si tienen la oportunidad de ahí en su casita, pongan su agüita, denle, háblenle al abuelito Tlaloc que nos conecte con ese portal de Ahuizot. Ahuizot quien nos lleva a Mictlampa para ir en busca de esa sabiduría. Son muchas cosas, sí. Uno. El otro, otra cosa que podemos hacer es pedirle a los abuelitos, las ánimas del purgatorio, que así les dicen, que para los abuelitos es Tocoluan o Huinemilis Tocoluan, el camino de los abuelos, protección. No les pidan grandes cosas, pídanle protección, guía, porque a veces decimos, les pedimos abuelitos que intervengan, que intercedan para que esta personita le pase algo, ¿no? Un ejemplo, desvivirlo. Ellos lo pueden hacer, sí, sí lo pueden hacer, pero yo tengo que pagar con algo más que nomás la miel, más que el mezcalito, ¿no? ¿Qué tan grande es tu petición? Así de grande va a ser tu ofrenda. Y a veces no les gustará a ustedes la ofrenda con que les van a cobrar, ¿ah? Con lo que más quieres. Y a veces ¿qué es lo que más quieres? Pues es la familia, algún hijo, algún nieto. A mí no me gustaría eso. Pues lo único, nosotros aquí con los abuelitos, lo único que se les pide, pues es protección, ¿no? De manera rápida, por ejemplo, les decía yo, esto yo ya les había contado, ¿no? De un abuelito, que es una anécdota. Él todo, cuando salía a hacer sus ceremonias de noche, tenía dos compadres que le envidiaban por todo el trabajo que él hacía, porque él sanaba y no cobraba tan caro. Entonces los otros dos compadres lo querían eliminar para que ellos se quedaran pues con ese trabajo, ¿no? Porque a ellos les encanta mucho el dinero. Y siempre lo espiaban para desvivirlo, ¿no? Pero daba la casualidad de que lo veían pasar en ese caminito, pues este abuelito que se encomendaba, que les pedía protección a los abuelitos, ¿no? A las ánimas, pues siempre lo veían que iba con mucha gente, iban platicando, muchos hasta acá cerca lo iban abrazando y platicando, unos iban adelante, unos atrás, unos a los lados, algunos llevan una velita, van iluminándose. Y decían ellos, a la próxima, ahorita va bien acompañado, a la próxima le vamos a dar piso. Y así pasó el tiempo, hasta que solitos, hasta que solitos se, se autodescubrieron, oiga, compadre, ¿a dónde va? Siempre lleva mucha gente. El abuelito dice que pensó, a ver, qué casualidad de que me ven cuando salgo. No, pero compadre, ibas con mucha gente, ibas bien protegido, iban, jajaja, jejeje, sí, iban. Algunos llevan su machete, algunos llevaban por ahí algunas herramientas. Dice, sí, pues yo nunca estoy solo, siempre estoy protegido. ¿Y quiénes eran esas personas? Ah, unos amigos y algunos alumnos que vamos a hacer alguna ceremonia. Pero en la realidad, él iba solito, dice. Lo único que acompañaba su morralito, su machetito, y ahí voy, dice. Pero entonces solitos sus compadres se autodescubrieron.
Híjole, dice, pues no vamos a poderle hacer daño, este cuate siempre va bien acompañado, ¿no? Por eso él en el momento de, cuando vamos a hacer nuestras prácticas, siempre nos dice, háganlo, pídanles, ¿sí? Bueno, está el otro portal, que podemos hacerlo, ¿no? En la cueva, para pedirle a Tepeyoloque que nos ayude a trabajar. Hoy es un buen día, es un buen día, es un portal hermosísimo, ¿sí? Después de mañana, nuevamente el abuelito Tonatiuh, que se detiene 4 días también llegando al norte, otra vez empieza a vibrar, a regresarse al sur, ¿sí? Por eso hoy, para entrar al Mictlampa, si lo queremos hacer con el tercer ejercicio, que es justamente ver nuestro cuerpo, cómo nos salimos, sanamos y sanamos a los demás, ¿sí? Esto nos va a ayudar mucho, sí, hermanitos. Es, es una buenísima práctica, se los aseguro. Hay que alimentarnos. Por favor, los que hacemos esta práctica, vamos a alimentarnos de qué? Pescado, coco, agua de coco, entre más tierno mejor, un atolito de elote, elote tierno, la luz del sol, dejar que de 8 a 9 de la mañana, dejar que darle la espalda que se cargue de esta emoción. ¿Cómo más? Bueno, pararnos descalzos sobre la madre tierra, intencionar descargar toda esa energía negativa que traemos y cómo activamos esa energía. ¿Se acuerdan estos deditos? Aquí en la cintura empezamos a vibrar, ¿no? Se siente ese cosquilleo, esa electricidad que vibra, ¿no? Aquí en la cinturita. Algunos ya lo han hecho, ¿no? Que es aquí, miren, aquí está nuestro ombligo, hacemos esto. Si gustan, ahí donde están sentaditos, háganlo. Sentimos cómo empieza a vibrar esta parte, nuestra cintura, nuestra columna, y empezamos a intencionar esta energía. Lo transmuto a la tierra o al universo también, lo libero. ¿Para qué? Porque luego nos sentimos adoloridos físicamente, energéticamente estamos más débiles, porque esa es la ofrenda que damos, ¿no? Bueno, ese es uno. Portales energéticos que buscar en el tiempo exacto. Con ello acceder al mundo de la sabiduría ancestral. Aquí ustedes pueden ver. Ese es el Amushli Borgia. Vean a Coatl. Ya estamos en una trecena de Coatl. Todo esto debe de ser como cambio, una transformación, mudar de piel. Es un momento propicio, es un momento propicio para que podamos trabajar esta energía. Sí, ajá, es un momento, sí, es un momento muy propicio para poder acceder a estos portales. Y aquí está, miren. Si se dan cuenta, este quetzal, como troza este arbolito de sustento. ¿Mm? ¿Sí? Y justamente está él, quetzal, está buscando esa conexión con las plantas. ¿Sí? Al mismo tiempo, en esta parte también es un trabajo de Tezcatlipoca en la noche. Esto es en el día y esto es en la noche. ¿Sí? Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, Olin es del rumbo ¿de quién? Desde las trecenas de Tlahuizlampa, el rumbo oriente, Coatl también, Acatl también, Zipactli también, sin duda, ¿verdad? Atl también.
Y estos tonales que vemos acá abajo son del rumbo norte, ¿sí? Miren, aquí está el de Yehyecat, de Ocelot, de este es de Miquisli, de Tecpat y de Itzcuintli, ¿no? Son tres cenas. Son las tres cenas con las que podemos trabajar. De día y de noche, sí, hermanitos, ¿no? Entonces, esto es como la búsqueda de los portales. Y a veces creemos que un portal, así se abre un círculo, porque es lo que nos han enseñado, ¿no? O algunos nos hablan de gusanos, gusanos energéticos como portales, ¿no? Pero en realidad nosotros somos un portal. ¿Y dónde está? Nuestra mente, nuestro corazón. O sea, este y el chiquiscali, por eso le llaman Teyolía, Teyolí. Tonali está aquí, ¿no? Si ustedes han escuchado muy generalizado sobre las prácticas nahuálicas, nos habla de Tonali, Ijiyot y Teyolía, ¿no? Tonali es la energía, el calor que emana nuestro cuerpo también. Y Hiyot es el aliento, este también es un portal de entrada y de salida, ¿no? Pero Teyolía es lo que sentimos nosotros. Son dos ejercicios súper interesantísimos, ¿no? Para activar nuestra energía con estos deditos, que es fuego, aire, nahual y tono, para activar esta energía, hasta llegar a nuestro ombliguito, ¿no? ¿Por cuánto tiempo lo hacemos? Es para activar, por 13 o por 7 veces. Ahora bien, todo esto es necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque este camino es de cambio, es de transformación. No solo se enfoca en que, el nahualismo, el que se transforma en un animal y todo eso. Bueno, es parte de, pero lo que en realidad pretende el camino, el sendero del nahual es cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de percibir, sanarte a ti mismo desde tus posibilidades. Pero no tan solo es sanar tu cuerpo físico, no, sanar tu cuerpo emocional, espiritual, energético. ¿Y qué creen? El cuerpo, el cuerpo de la sabiduría ancestral que está aquí. Debemos de sanarlo. ¿Por qué? Porque tenemos sabiduría que nos dieron nuestros abuelos, nuestros papás, pues que no son tan factibles para nuestras necesidades. ¿Por qué? Por ejemplo, quizá nuestros papás los obligaron a crecer en una religión, ¿no? Vamos a ponerlo el católico, la religión católica. Les enseñaron el pecado, ¿no? Les enseñaron la culpa, sentirte culpable. Es mi culpa, Dios me va a castigar. Les enseñaron que aquí en este templo sagrado no está Dios. Dios está allá en los templos. Dios está allá en los cielos. Y eso debemos de sanar, sí. Debemos de cambiar que nosotros, pues no es tanto como narcisismo, pero somos dioses, capaces de crear y destruir, dar vida y quitar vida. ¿Estos son portales? Sí, son portales. Pero usted dice que se va a ir allá donde el Ahuehuete. Bueno, si tienen la posibilidad, vayan a un espacio sagrado, pero deben de ir muy, muy seguros
muy empoderados, con respeto, con amor. ¿Qué es? Estar seguros, ¿qué es lo que van a pedir? ¿No? A mí, por ejemplo, mi máxima petición es la fuerza de voluntad, pero también la comprensión y el entendimiento del por qué estoy aquí, por qué ahorita estoy frente a ustedes, por qué ahorita intento compartir esto, lo poquitito que yo sé, por qué a veces los cito, ¿sabe qué tal? Calcula y nos vemos, hermanitos, ahí vamos. ¿Por qué? ¿Porque me sobra tiempo? No, porque vamos entendiendo cuál es nuestro camino, ¿no? Respetando también a los demás, como el curso que íbamos a tenerlo en este veintena, dijeron los abuelos, tranquilo, en la siguiente veintena lo haces. Estamos contigo. No te estamos diciendo que no, pero pues la otra veintena, no te preocupes. Y no me voy a encaprichar, no, si no, no, si no, no. Sí, yo respeto, yo entiendo y lo hacemos, ¿no? Es esa parte, ¿no? Cuando decimos buscar el tiempo exacto, preciso. Si en esta vez no se me concedió, no pude obtener eso que buscaba, tranquilo, en la siguiente práctica. Es lo que me dicen algunos hermanitos, dicen, maestro, yo no pude. Tranquilo, tranquilízate. En la siguiente trecena nuevamente vamos a practicar las 13 prácticas, pero acompañado con otras energías, pero son las mismas prácticas. Aquí anotas en tu mano izquierda, aquí anotas tu acción y haces y empiezas a soñar. Pero nada más va a ser siempre de noche. No. En las siguientes 20 trecenas, lo que vamos a hacer es ensoñar de día. ¿Se puede? Claro que se puede, ¿no? Claro que se puede. Ya ayer el hermanito Alberto nos compartía eso del portal que vivió, entró y salió y verificó estos tiempos diferentes. Sí se puede, hermanitos. ¿Y todos al mismo tiempo vamos a lograrlo? No. Algunos va a ser mucho más rápido, algunos más despacio. Aquí la importancia es no desesperarse. ¿M? Bueno, con esto termino lo de los portales, ¿sí? Hay mucho más cosas, pero yo lo quise enfocar más a esto, lo que estamos haciendo. Por eso les decía, en esta veintena vamos a trabajar con Tlaloc, por esto. ¿Y qué es lo que vamos a ver el día viernes de esta semana? El día viernes vamos a hablar de esta ceremonia y Tlaloc. ¿Se acuerdan? ¿No? El siguiente es Tlaloc, los diferentes Tlaloques. ¿Sí, hermanitos? De las herramientas. Dentro de la siembra de nombre, nosotros registramos como 26 elementos que debemos de entregar en una ceremonia de siembra de nombre. El número 21 es la piedrita de jade. Esa piedrita de jade, junto con el mechoncito de cabello, lo enredamos y lo enterramos en la tierrita donde vamos a hacer la siembra de nombre. Este jade va a ser la semillita que sembramos en ese lugar, ¿sí? ¿Por qué con el cabello? Porque el cabello lleva la energía y la piedrita de jade es la personita que vamos a sembrar su nombre. Por eso le va a dar 4 alientos, se va a limpiar como cuando nos limpiamos con el huevito, ¿no? Todo el cuerpo, todo el cuerpo. Y ya le entrega al abuelo que va a sembrar su nombre, lo entierra en la tierrita juntamente con su cabellito. Y todos los participantes vamos tapando
este pequeño orificio, más o menos de este radio, ¿no? Y de esta altura, para que todos participamos, ¿no? Para la siembra de su nombre. Somos testigos que esta energía va a estar aquí. La piedrita de jade nos representa a nosotros. Y la intención de esta piedrita es que nosotros trabajemos nuestra honestidad de jade. También esta piedrita de jade representa, representa la limpieza, la pureza de nuestro ser, de este guajolotito de jade, que todos lo trabajamos, ¿no? Este guajolotito de jade que representa nuestro trabajo armonioso. ¿Y cómo lo limpiamos? Limpiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de vivir. Pues este sendero, ¿no? En sí representa la impecabilidad. Cuando le sembramos un nombrecito, le decimos a la persona, hermanito, este eres tú. ¿Mm? Ya le diste tu aliento, ya limpiaste tu energía, ahora te vamos a sembrar aquí, junto con tu cabello. Este cabellito lo que va a servir es sembrarlo para que tú lo puedas trabajar, para que tú puedas crecer en el cuidado de este espacio, ¿no? Tenemos el mechón de cabello. Nuestro cuerpo es una gran antena por donde nos conectamos todos, ¿verdad? Este es parte de la estructura de nuestra columna vertebral. Por eso en los Amochli encontramos los personajes con su copetito, así miren, hacia arriba, ¿no? ¿Qué representa? La conexión, nuestra conexión con el universo a través de nuestro cabello y con la madre tierra, con nuestros pies. Me decía un hermanito, ¿y cómo puedo provocar yo un rayo? O como ahorita está lloviendo. Digo, fácil, agarra un peine, empieza a peinarte tu cabello, ¿no? Cuando empieza a relajar, peínate. ¿Por qué? Porque con tu cabello estás creando electricidad y esos rayos son parte de esa electricidad. Puede llegar a ti. Pero dice él, ¿cómo? Pues sí, es lo que quieres, ¿no? Esa es la energía, esa es la vibración, ¿no? Entonces nosotros somos un puente de conexión, un puente de vibración, ¿sí? Bueno, las agüitas ya empezaron, ¿no? Y qué bueno, qué bueno. Hermanitos, Pantli, bandera. ¿Se acuerdan de esto? Miren, de las trecenas. Los que estamos estudiando Tonal Powali, está aquí, miren, aquí están. En alguna de las columnas nosotros nacimos. Por eso, en la imagen superior o inferior podemos escoger una imagen para hacer nuestra bandera. Por ejemplo, el que está aquí, miren, el que está aquí es de una imagen inferior, ¿no? A mí me gustó mucho porque el círculo de la medicina, el águila y el ocelote, el día y la noche, la luz y la oscuridad y la creación. Zipatli representa crear, crear ese vínculo, esa conexión entre la noche y el día. La noche simboliza la energía femenina y el día la energía masculina. ¿Por qué? Por el abuelo Tonatiuh y la noche por la abuelita Metzli, ¿no? Entonces, esa es la bandera que nos identifica, por ejemplo,
¿Este es de Chicnawi o Celo? ¿Por qué? En esta correlación donde le agregamos los Nemontemi, esta no es. Pero en el de la cuenta continua, este es mi bandera de nacimiento. ¿Por qué? ¿Y por qué no escoge en el de esta correlación? Esto me recuerda que tengo que estudiar esta correlación más lo que estamos estudiando. Pero va a ser otra vez desde cero, no, porque en la otra correlación también ya se manejan trecenas, se manejan veintenas, señores del día, señores de la noche. Lo único que cambia es, ¿verdad? La fecha en que inicia el Shiwit. Todo lo demás es lo mismo. Es la bandera. Lo vamos a escoger aquí, de acuerdo. Los que estamos en el curso ya sabemos. Aquí están unos numeritos, estos que están aquí. Estos numeritos son precisamente, permítanme, estos numeritos son el numeral de nuestro tonal para ubicarlo en qué columna vamos a trabajar. ¿Sí? Pantry, nuestra bandera. Podemos hacer una bandera como este, sí, y aquí ponerle nuestro nombre. O mira, no, por ejemplo, este del calpuli, pero abajo dice, puede ser nuestro nombre, que se haga nuestra siembra de nombre. Y donde nosotros nos sentemos, trabajemos, podemos, podremos, pues tener nuestra identidad. Este es como nuestro apellido y nuestro nombre. Es lo que nos identifica. Es el pantli, la bandera, tabaco. El tabaquito, así como, perdón, el copal, así como el copal y el tabaco, el abuelito, la plantita del tabaco, se considera un ser vivo, al igual que nosotros. El abuelito tabaco, lo que le hacemos es quitarle sus hojitas, su cuerpo. El abuelito tabaco ofrenda su cuerpo para que se queme con el abuelito fuego y ese cuerpo sea el portal, el puente para conectarnos hacia Mixampa. Pero el copal, ¿se acuerdan que es el copal? Les hablaba de un abuelito, ¿no? Que los abuelos le concedieron darle vida a su nieto y le dijeron, bueno, a cambio, tú serás un árbol que ofrende su sangre para que las energías lleguen, trabajen, ¿no? Se dice, cuando vamos con el abuelito árbol de copal, le decimos, abuelito, con su permiso, ofréndanos tu sangre para que sirva como conexión con el universo y con las energías. Lo rayamos, empieza a escurrir la sangre, que es la resina, y es lo que ocupamos como copal, ¿ah? Ahora bien, y lo quemamos, ¿sí? Lo quemamos. Y ese copal lo que simboliza es puente de conexión con lo espiritual del copal. Ahora bien, con el siguiente elemento que es el tabaco, ¿no? El tabaco, les decía, es un incienso.
pero es más para los abuelos que están en Mixlampa, ¿sí? Por eso cuando estamos en el círculo, agarramos nuestro morralito, le repartimos. Pídele al abuelito tabaquito que te conecte con Mixlampa, con los abuelos que ya trascendieron, ¿no? Con los abuelos que están allá en Mixlampa, ¿sí? Es el cuerpo del abuelito tabaquito. Y para ofrendarlo no es inhalar el humo, no, es inhalar, mantenerlo en la boca y lo abrimos nuestra boca, empieza a salir el humito. Pero en el momento que lo tenemos dentro de la boca, el tabaquito, nuestra mente, nuestro corazón, le estamos impregnando nuestra intención. Por ejemplo, abuelito, deme el entendimiento, deme la sabiduría para caminar en este sendero, en este camino, ¿no? De esa manera podemos trabajar el abuelito tabaco. Y lo que se recomienda, sembrar nuestro propio tabaco. El abuelito en una macetita lo siembras, crece. ¿Por qué se recomienda que nosotros? Bueno, porque nosotros lo cuidamos. Le vamos quitando las hojitas, los vamos uniendo, vamos empacando. Nosotros lo cuidamos. ¿Por qué? Nosotros le vamos impregnando nuestra energía al momento de cortarlo, al momento de irlo empacando. Esa es nuestra ofrenda que le damos al que le siembran su nombre. ¿Sí? Sí, pues yo tengo mi dinero, yo compro tabaco, sí, lo puedes comprar, pero no hay nada como lo que tú cosechas con tu esfuerzo y va impregnado tu esfuerzo, tu fuerza de voluntad, tu palabrita. Por ejemplo, yo con mi tabaquito, permíteme cortar tus hojitas. Estas hojitas, te lo voy a ofrendar con los hermanitos, con los abuelitos en este trabajo, ¿no? Se crea un vínculo, se crea una conexión y ese vínculo, ese trabajo, esa fuerza de voluntad también es parte de nuestra energía, de nuestro trabajo, de nuestro recito, lo que entregamos, ¿no? Con tabaquito. Un jarrito de barro con tonal, ¿no? A lo mejor este es mi jarrito de barro y le pinto, el hermanito es Xochitl, y le pinto aquí Xochitl. ¿Para qué? Para que siempre le esté recordando su energía, porque a veces se nos olvida, ¿no? Es lo que representa, además de que ese jarrito lleva los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y el quinto elemento, pues ya tiene el dibujito que soy yo en este caminar, en este sendero. ¿Sí, hermanitos? Bueno, estos son los elementos que podemos utilizarlo, pero, pero pueden decir, híjole, yo quiero agregar otra cosa. ¿Qué quiere agregar? No sé, su vestimenta, ya lo dijimos. ¿Alguna otra herramienta? ¿Algún toponazle, un panhuehue? Sí, le podemos agregar, sí, ustedes se agregan, pero hay que saber para qué le va a servir al hermanito. Y nuevamente, termino diciéndoles, no son regalos, ¿no? Porque a veces decimos, muchos regalos, no son.
no son regalos, son herramientas, son tareas, son trabajos que tiene que hacer para caminar en la impecabilidad, en dar un ishli, un yolo, de tener una identidad y esa identidad que lo pueda amar, ¿sí? De decir, mi no toca, nejua no toca, seo celos, o sella o celotecolos. La siembra de mi nombre es uno ocelote, uno guerrero ocelote tecolote. Ese soy yo, eso es mi identidad, ese es mi Ishli y yo amo mi nombre, lo empodero con orgullo. ¿Eh? Entonces, son algunas de las herramientas. Otro, petición, invitación. Si ustedes, si ustedes deciden a enriquecer, a mejorar el trabajo, adelante, hermanitos, ¿no? Ayudémonos, porque de esta información, desde pedir permiso para hacer un tonal a un espacio sagrado, lo estamos escribiendo, vamos paso a pasito. Desde elaborar el tonal, correlacionar la fecha de nacimiento con la cuenta anahuaca, desde la lectura del tonal, como lo hacemos en la siembra de nombre, el empoderamiento con los amochtin, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Miren, permíteme. Bueno, termino primero con esto. Termino diciendo esta clase sin ambición de ganar y sin miedo de perder. ¿Por qué? Porque todo esto que les compartí no es mío, es de lo que he aprendido, lo poquitito que he aprendido de los abuelitos del círculo. Entonces, lo que yo hago es empezar a escribir lo que ellos me enseñan para poder compartirles a ustedes. Y no, siento que no es justo ser egoísta de decir, no, esto solamente es para mí. Yo lo aprendí, tú búscale a ver a dónde. No, se trata de compartir, se trata de ser congruentes con lo que dices y con lo que haces, con tus acciones. Sí, yo soy bien compartido. Oiga, ¿no tendrá un documento? No. Ah, oiga, quisiera preguntarle. Espera el gran misterio que te lo diga. ¿Ah? Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente clase? Permíteme, y ya de ahí les doy la palabra para los que quieran preguntar, los que quieran. Permíteme, lo abro. Almanaque, pues, este, aquí está. Muy bien. Ok, aquí está. Quema, quema. Bien, hermanitos. En la siguiente clase, ya, vamos a trabajar con esto. Miren, estos son los tonales. Un hermanito me dice, es que yo soy Zipacli, pero yo quiero hacer mi tonal con este. Dice, yo soy Macuili Zipacli. Y aquí le voy a poner 5 puntitos y este lo voy a recortar y lo voy a poner en una manta, voy a mandar a pintar y ese va a ser mi pantle y mi bandera. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Miren, en la siguiente clase vamos a revisar solamente 5 tonales. Zipacli. Este que ven ustedes acá arriba
es la ceremonia que hay que hacer. Por eso cuando decimos, el día Zipactli vamos a crear un proyecto, vamos a crear un nuevo hábito, ¿por qué? Tonacasihuatl, Tonacatecutli, el abuelo sol, la abuelita tierra, Xochiquetzali. Sin la madrecita tierra, sin la energía femenina y el sol no estuvieran presentes, no habría vida en este plano terrenal en el que estamos. Yeyecatl, vean la serpiente hermosa, cómo esta flecha, ¿verdad? Le hace en su columna un punzón para llegar a ser Quetzalcóatl. La ceremonia es un trabajo arduo, con objetividad. Tu objetivo es trabajar en la impecabilidad de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu, de tu energía. De ahí sigue Cali, vean cómo lo protege Tepeyolotli. Y es lo que vamos a ver, ¿sí? Y para ello, tarea. Ahora sí voy a dejarles tarea. Tenemos que memorizarnos, sí, pero dice la Secretaría de Educación que la memorización no sirve. Sí sirve, ¿sí? ¿Por qué? Es es un buen hábito memorizarte los 20 tonales con sus regentes. Zipacli, Tonacatecutli, Tonacasihuan. Yeyecatl, Quetzalcóatl. Cali, Tepeyolotli. Huetzpali, Huehuecoyotl. Coatl, Chalchihuitlicue. Miquistli, Tecusistecatl. Mazatl, Tlalocantecutli. Tochli, Mayahuel. Atl, Xutecutli. Itzcuintli, Mictlantecutli. Osomatli, Xochipili, Malinali, Pastecatl, Acatl, Tezcatlipoca Ixquimili, Ocelot, Tlazoteot, Cuauhtli, Xipetotec, Coscacuauhtli, Itzpapalos, Olin, Xolot, Tecpatl, Chalchihuitotolin, Kiawitl, Tonatiu, Xochitl, Xochiquetzali. Lo tenemos que tener aquí. Tenemos que empezar a trabajar las ceremonias. Miren, todos los tonales tienen una imagen acá arriba, miren. Esas son las ceremonias. Miren, miren, estas son ceremonias. Y estos que están aquí son regentes protectores, o sea que están ahí presentes en ese tonal, ¿no? Son 20, 20. De ahí vemos las trecenas, de ahí vemos la hora y en los cuartos de hora, que eso los vamos a encontrar. Permíteme ya para concluir. Ay, permíteme. Borgia. Permíteme, déjeme abrir el código de la Mochli Borgia. Aquí estás. Aquí está, las cuartos de hora. Porque ah, hermanitos, este sería como el tercer nivel de Tonalpowali. Ya utilizar los amochli. Vean, aquí tenemos el primer, el primero, este no es. ¿Dónde está Zipac? Aquí está, miren. La primera hora es Centeot. Tiene el cuarto de hora de Zipacli, Eyecat, Cali, Huetzpali, ¿no? A lo mejor el hermanito nació con la hora de Centeot. Aquí está ahí con el cuarto de hora de Yeyecat. Aquí lo encierro con un cuadrito y ya le explico en el cuarto de hora en que lo recibió. Vean, cómo Centeot con un punzón de hueso,
le está abriendo acá. Su percepción, su intuición, ¿sí? Es el que lo recibió. Le está activando para que esta mente, este tercer ojo, sea su sustento, sea el sustento que él tenga para ofrecer, pero también para él mismo. Y aquí tenemos, miren, los 9 señores de la noche, ¿no? ¿Sí? Xiutecutli, Itzli, Piltzintecutli, Centeotl, Mictlantecutli, Chalchihuitlicue, Tlazoteotl, Tepeyolotli y Tlaloc. Y aquí están nuevamente también los tonales, miren. Este es el Amoshli Borgia. La imagen, el Amoshli que les compartí es el del maestro Tlacuilo Gerardo Ingrán. De él es, este, él los hizo las reconstrucciones, los hizo mejor este trabajito hermoso, ¿no? Bueno, de mi parte sería todo. No sé si hubiera dudas, hermanitos. Eh, no sé de qué ejercicio habla, ¿no? El ejercicio de los deditos, que es aquí en la cintura, ¿no? Lo movemos y se empieza a activar la energía, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien más, ajá, sería eso, ¿no? Los elementos que vamos a utilizar para la siembra de nombre y la ceremonia del día de hoy, ¿verdad? Ya los que me quieran acompañar energéticamente, pues les agradecería, estaríamos ahí en el ahuehuete. Ahorita nos preparamos con las herramientas en lo que se calma la lluvia, ¿no? Intentamos calmar los truenos porque estaban fuertísimos, que también son ejercicios que debemos de aprender, ¿no? Hablarles tranquilos, déjenme trabajar y después también les dejo trabajar, ¿no? Sí, hermanito Alberto, lo escuchamos. Oye, Yowali, Temastiani, hermanitos, buenas noches. Buenas noches, Pues hermanito. voy llegando a la oficina, como estoy en el trabajo, y ya no entré al inicio, pero me gustaría saber si dio alguna plegaria para el trabajo ahorita en la noche de San Juan, la noche de San Juan. No sé si vieron algo o si nos puede compartir alguna para poderla realizar. No, hermanito, no hay ninguna plegaria, solo lo que yo les decía, ¿no? Que la plegaria es la petición que tú pides en ese portal, en ese lugar, y la plegaria de las ánimas del purgatorio para que te acompañen. Pero eso lo estaríamos practicando más en el siguiente trecena, que sería mañana, ¿sí? Ya hoy en la noche la ensoñación, que si pueden pues, realizar esa ensoñación, ¿no? La plegaria son las plegarias de los señores de la noche. Igual en el grupo de WhatsApp, ahí están las plegarias. Y creo que usted también, hermanito Alberto, nos compartió de las plegarias de los 9 señores de la noche. Sí, me acuerdo que siempre nos ha compartido de que nos hace el favor de irlos ordenando. Dicen, pues ahí está. Sí, hermanito, ese nos puede ayudar también. Tema, Ujú. tema tenis, sí, ahorita con la carga de trabajo que he tenido se me ha complicado un poquito, espero en este próximo mes que viene ya liberarme un poquito y seguir compartiendo. Sí, hermanito, le agradecemos. Y sí entendemos el trabajo, pues a veces demanda de nuestra presencia. Y bueno, Quema, sí, quema hermanito. de Mastiani. Nos vemos Los en la acamates. ensoñación y ¿por qué no ir a la huehuete? Llueve, truene y la relampagué, ahí estamos. Perfecto, hermanito. Ahí los esperamos. Vamos a hacer la petición. Lleven su petición. Quema, quema. Lleven su Plazo petición. tomate. Más bien, traigan su petición. Sí, sí, mi hermanito. Los Quema. acamati. Hermanita Noemí, ¿la escuchamos? Buenas noches a todos y buenas noches, Temas. Tiene una pregunta. Buenas noches. La, la clase anterior, usted había dicho que íbamos a ayunar.
No es ahorita, ¿verdad? ¿O empezamos la próxima Mm, trecena? No, ¿verdad? mm. Ay, qué No, bueno. hermanita, yo les Es que, aviso, vale, porque el perfecto, muchas gracias. ejercicio, Sí, sí, la escucho. no, eso era todo. Esa era mi duda, nada más. Sí, porque vamos a hacer el ejercicio en el tonali H, Coatl, Miquistli, Mazatl. Iniciaremos en el tonali Mazatl, Mazaltochli, H, y en Itzcuintli y Osomatli. En esos 4 días vamos a practicar el ayuno, ¿sí? De todas maneras, yo les iré avisando, hermanitos, para que ahorita les puedo dar todo el itinerario, pero mejor día a día les voy compartiendo para que no nos confundamos, ¿verdad? ¿Sí, hermanita? Sí, muchas gracias. Tlazocamati, Timoitasque, nos vemos en la ensoñación, hermanitos. Y pues, agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy. Mañana que nos acompañen en la clase, ya que el abuelito Metochli no va a haber un taller, una plática magistral, pero vamos a tener nuestra clase, ¿verdad? De Tonal Powali. Vamos a ver un poco sobre la trecena, lo que vamos a hacer y un poco la lectura de los Amochtin, de los 20. Necesitamos avanzar. ¿Sí? Timoitas que no gniwan. Tlazohcamati. Taxamate. Timoitas que. Gracias, Camati, Tlazohcamati.